Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir hablando y compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que estén en las redes sociales. Esperamos de que nuestros videos les sean de edificación, les sean de gozo, les sean de ayuda para que tengan una relación más firme, más fuerte y mejor, basada en un mejor conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Si usted no es cristiano, pues acepte a Cristo como Señor y Salvador. Hay que nacer de nuevo para que seamos, como dice el apóstol San Pablo en Colosenses 1:13, o sea, la persona que acepta a Cristo transportada del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque solamente cuando venimos al reino de la luz y Dios nos ilumina con su palabra, con su entendimiento y con su espíritu, es que podemos llegar a entender en qué mundo vivimos realmente. Es que podemos llegar a ver con nuestros ojos, como le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu para que puedas ver el reino de Dios. Porque el reino de las tinieblas de por sí ya la gente lo conoce viendo tanta maldad que hay en este mundo, pero aún así mucha gente se resiste a creer que hay un mundo de tinieblas que manipula todos los sistemas de este mundo, especialmente el religioso. Hasta que uno viene y nace de nuevo, entonces uno tiene la capacidad de ver el reino de Dios, porque el reino de Dios realmente abarca también el reino de las tinieblas, porque Dios está sobre todas las cosas. Pero hay derechos, hay sistemas legales, porque por eso Dios dio la ley. Y por eso hay leyes en este mismo mundo de parte de los hombres, aunque sean ateos. Hay leyes, todo tiene sus leyes, sus reglas. Entonces tenemos que saber cómo trabajan, quién está detrás de todo esto, porque si ganamos, escuche, si ganamos la batalla espiritual o en el mundo espiritual, la tenemos ganada en este mundo físico, pero si la perdemos en este mundo físico, es porque la tenemos perdida en el mundo espiritual y mucha gente ni siquiera tiene idea por qué. Entonces, para eso son nuestras enseñanzas basadas en lo que dice la palabra de Dios. El apóstol San Pablo entonces le escribe a los Efesios y les dice en el capítulo 6 y verso 10, estén firmes y contra todas las acechanzas, contra todos los ataques del diablo, del maligno, dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el diablo tiene control desde las regiones celestes, desde el mundo espiritual que podemos allá. Las regiones celestes son, digamos, el segundo cielo. El primer cielo es el que vemos aquí, de las nubes y algunos planetas como la luna. El segundo cielo es donde ya hay esas estrellas que brillan y que están a miles o millones de años luz. Pero nosotros, pues claro, Dios nos hizo para que viviéramos en este mundo físico, y Dios es bien obvio que no quería que saliéramos ni siquiera de este mundo, porque solamente hay aire para respirar de la atmósfera para abajo. En la luna, ni siquiera en la luna hay aire para respirar, no hay aire de ninguna forma, porque Dios no quería, Él consideró que no teníamos necesidad de salir a ningún lado de este planeta. Así que pues esos espíritus, siendo espíritus que están adaptados a ese mundo, por eso tienen un cuerpo espiritual que se adapta a ese mundo que Dios les dio. Así como nosotros, Dios nos dio este cuerpo físico que se adapta a este mundo físico. Esas diferentes dimensiones, y solamente a través del Espíritu nosotros podemos entrar a ese mundo, a través de nacer de nuevo, como el Señor dijo, y a través de la guianza de la palabra de Dios. Hay personas que desde la antigüedad, y por eso leímos un par de semanas atrás de que en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, les advirtió claramente, les dijo, toda esta gente que ustedes van a sacar de la tierra prometida que yo les doy, ellos consultan a agoreros, adivinos, brujos, hechiceros, leen la mano, son mediums, se dedican a todo tipo de satanismo, incluso a llegar a pasar a sus hijos, a sus bebés, a sus niños por el fuego y sacrificárselo a sus dioses, a sus demonios, porque ningún Dios que es bueno jamás le va a pedir a un ser humano que sacrifique a su propio hijo siendo bebé, especialmente para términos malos, para hacerle daño a alguien más. Dios sacrificó a su propio hijo, al Señor Jesucristo, para que nosotros no tuviéramos que pasar por ninguna desgracia por nuestro pecado. Pero cuando rechazamos la palabra de Dios, acuérdense que la palabra de Dios es una. Dios no le dijo a Adán y a Eva,
un montón de explicaciones, miren, no coman de ese árbol porque, pues miren el hueso, la semilla, las ramas del árbol, está plantado en tal lugar. No, Dios simplemente les dio un mandamiento y tenía que ser más que suficiente para que ellos obedecieran. No quisieron obedecer y el diablo vino y los engañó. No le crean a Dios, Dios lo que no quiere es que a ustedes se les abran los ojos para que vean el reino de las tinieblas, para que conozcan el bien y el mal, que es exactamente lo que pasó, porque una cosa tenemos que aclarar, muy importantísimo. Satanás es el padre de la mentira, el Señor Jesucristo lo dijo, pero él no necesariamente miente todo el tiempo. Muchas veces puede decir 99 verdades y de 100 palabras decir 99 mentiras, o una verdad, o 99 verdades y una mentira, pero con esa mentira que él diga, basta para trastornar y engañar a una persona. Así que él no todo el tiempo va a mentir, él sabe cómo llegar a la persona. Eso sí, si no engaña a la persona de una forma, se inventa otra. Si no le engaña con una mentira, va a inventarse otras hasta que lo engañe. Él va a hacer todo lo posible. Por eso es que uno no tiene que conocer necesariamente todas las mentiras de este mundo, todos los sistemas, pero sí tenemos que conocer la palabra de Dios, que es una. Porque hay cosas y hay situaciones en las cuales el diablo usa la misma táctica, usa el mismo principio, que también más adelante vamos a hablar de ese principio, y pues claro, le ha funcionado. Pero él no necesariamente miente todo el tiempo, sino que sabe acomodar la mentira y la verdad para al final del día, pues claro, engañar a las personas. Entonces allí el apóstol le dice a los efesios, pónganse toda la armadura de Dios, dice, los zapatos del Evangelio de la Paz, que ya hablamos un poco sobre eso. El Señor habló que Él nos iba a traer paz, nos iba a dar paz, no como el mundo la da. Y también dijo, tengan paz entre ustedes, tengan sal, dice, porque ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, dice, ya no sirve para más nada, sino ser echada afuera, ser rechazada y pisoteada por los hombres, que es lo que le pasa a una persona que renuncia a Cristo, que se aleja de Dios, que ya no quiere nada con Dios. Es como la sal que pierde su sabor, ya no sirve para nada, todo el mundo la pisotea, ¿verdad? Entonces, pero también dice, tengan paz entre ustedes, vivan en paz. Y citábamos entonces lo que dice el apóstol San Juan en la primera epístola, en el capítulo 1, donde él habla, dice que si andamos en luz, como Dios es luz, y si nosotros decimos que conocemos a Dios, que somos cristianos, y especialmente nacidos de nuevo, dice que tenemos que caminar y andar como Él anduvo, y tenemos que andar en luz. Y la señal más grande de que andamos en luz, la característica más grande de que andamos caminando en luz, es cuando tenemos comunión entre nosotros. Cuando no hay nada entre gente que se llama cristiana que les impida tener una buena relación, una buena amistad. Pero, si no es así, entonces el apóstol sigue escribiendo ahí, dice, porque su sangre, dice, nos limpia de todo pecado, dice. Viene diciendo que Jesucristo ahí es nuestro abogado y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y que por eso tenemos la capacidad de tener amistad, tener comunión entre cristianos, entre esposas, esposos, hijos, en las iglesias. Pero si no es así, algo no está bien. Y estamos entonces, dice, rechazando hasta el punto tal vez de pisotear la sangre preciosa con la que el Señor vino, nos redimió y nos limpia constantemente. Y por eso el apóstol dice allí, y si hubiéramos pecado, dice, ahí está la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de toda maldad, porque Él es nuestra propiciación. Propiciación es la cobertura, la tapadera que tenía el arca del pacto que Dios le dio a Moisés, que hiciera una arca de ahí, una especie de caja con brazos para que la pudieran cargar los sacerdotes. Y era tan sagrado ese instrumento, tan sagrado era que solo los sacerdotes podían tocarla. Y entonces la tapadera donde rociaba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año cuando entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre del sacrificio, ahí la derramaba para que Dios tuviera misericordia, y de allí Dios se manifestaba al sacerdote y a todo el pueblo de Israel. Pero ahora dice que el mismo Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Él vino a tapar, a cubrir todas aquellas
culpas que por quebrantar la ley de Dios, pues nos condenaban, y el diablo tenía derecho entonces a usarlas en contra de nosotros. Libro de Colosenses, el acta de decretos que nos era contraria, se la arrebató, porque el Señor fue y presentó su misma sangre en el tabernáculo del cielo. Él dijo, yo mismo soy la propiciación, con mi propia vida la formé. En el libro de Hebreos entonces ya lo llama el asiento de la misericordia o el trono de la gracia, y dice que debemos entrar constantemente al trono de la gracia, al lugar santísimo, donde está el Padre, está el Señor Jesucristo ahí a la derecha del Padre como propiciación. Entonces no hay nadie que nos tenga que acusar. No debería de haber nadie, ni el mismo diablo, porque ahorita vamos a ver el poder y el derecho que él tenía antes de que el Señor Jesucristo viniera. Y tenemos que conocer la palabra de Dios, porque toda la armadura de la cual habla el apóstol San Pablo es conocimiento solamente. No es una armadura literal, sino que todo es conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios lo más acertado posible para no ser engañados, porque la principal arma del diablo es el engaño, la mentira. Y dice allí, pónganse entonces los zapatos del Evangelio de la paz. Allí está, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y tenemos que ser aptos para perdonar a otros, porque su sangre apacigua. Eso es lo que realmente quiere decir ahí el apóstol San Juan cuando escribió eso. La sangre del Señor Jesucristo apacigua las enemistades que puedan haber entre el cristianismo, entre cristianos, entre líderes, esposos. En el mundo, desafortunadamente, por eso el mundo está perdido. Allí no hay forma de apaciguar los problemas. Si la justicia de este mundo hace algo, puede que haya un poco de paz, pero los resentimientos y todo eso no se acaba. Allí siguen. Y la gente por eso toma venganza de una forma o de otra. Son muy raros la gente, incluso la gente que no conoce a Cristo como debiera. Si llegan a perdonar a alguien que les ofende es porque tienen todavía un poquito de palabra de Dios. Pueden ser de alguna religión, pero conocen un poquito de la palabra de Dios, de que hay perdón. Pero acá viniendo a Cristo tenemos que tener un conocimiento más completo, más fuerte. Y entonces la sangre del Señor Jesucristo para eso vino a ser derramada, para apaciguar la ira de Dios y que no estemos bajo condenación. Y por eso tenemos que aprender la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo, en la sangre que derramó, estamos en paz para con Dios. Dios ya no nos va a condenar, y si hubiéramos pecado nos arrepentimos y su sangre nos sigue limpiando. La sangre del Señor Jesucristo vino a apaciguar la ira de Dios, y tiene que apaciguar las ofensas y pecados entre nosotros si nos arrepentimos. Claro, hay que pedir perdón si hemos ofendido, hay que reconocer cada quien sus culpas, pero imagínense cuánto Dios nos ha perdonado, y si no reconocemos cuando ofendemos a alguien. Por eso él habló aquella parábola de aquel hombre malo que tenía una deuda muy grande con su jefe, y le dijo, no tengo cómo qué pagarte, perdóname la deuda. Y entonces su jefe, conmovido a misericordia, le perdonó una deuda muy grande, extremadamente grande. Pero entonces él, cuando salió de la presencia de su jefe, se encuentra con uno que le debía un peso, digamos. Y va y le dice, págame el peso que me debes. Y entonces esta persona tampoco podía pagarle. Y le dice, pues no puedo pagarte, vas a tener que perdonarme. ¿Cómo te voy a perdonar? Y lo maltrató, y después se dio cuenta el jefe que le perdonó a él una deuda tan grande. Digo, ¿cómo que no le perdonaste un peso? Yo te perdoné $1,000,000 y tú no le perdonaste un peso. Eres un infeliz, desgraciado, porque esas son las palabras que corresponden a una persona así. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, y en un evangelio dice que nos pongamos el evangelio de la paz, los zapatos del evangelio de la paz. Tengan paz entre ustedes, dice el Señor Jesucristo, para que el diablo no tome ventaja. Porque cuando hay dureza de corazón, dice el diablo, pues aquí los voy a agarrar, porque pues saben la palabra, saben lo que dice y saben lo que vino a hacer Cristo. No les interesa. Va y nos acusa delante de Dios. Y dice ahí en el libro de Apocalipsis que aquellos que le vencieron fue por
la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Señor Jesucristo y por la palabra de su testimonio. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús tenemos paz, porque esa sangre apacigua la ira de Dios y tiene que apaciguar los defectos, los pecados que pueda haber entre nosotros y que haya perdón y paz. Y así vamos a tener mucho éxito en nuestro caminar con Dios y en nuestra labor que tenemos que hacer delante de Dios, del Padre. De otra forma solo vamos a perder el tiempo, porque el Señor dijo claramente, ustedes quieren que el mundo les crea, ámense, respétense ustedes. No tienen que hacer grandes sacrificios, ni hacer tanta bulla, ni tanto escándalo. Entonces vamos a leer aquí algunos versos bíblicos para ver qué dice la palabra de Dios. Primeramente vamos a ir al Viejo Testamento para ver cómo estaba la situación. Y vamos a ir al libro de Levíticos, porque en el libro de Levíticos habla unas cosas que en mi parecer son muy importantes, pero creo que mucha gente se emociona demasiado y las llevan afuera de contexto y hacen muchas explicaciones vanas que yo creo que no hay necesidad de hacer todo eso. Creo que muchas veces si no tenemos cuidado podemos llevar la palabra de Dios y el Evangelio a un extremo místico donde como le decía el apóstol San Pablo a Timoteo, que muchos se van a volver a las fábulas, a los mitos, a las genealogías interminables, a cuentos y historias de judaicas que pues ni sabemos si son verdad o no. Y ahí la gente, muchas veces, hay mucha gente, muchos maestros y predicadores que últimamente se basan mucho en historietas del pueblo judío, de fábulas que ellos inventaron, que ni sabemos si eran verdad o no. Solamente, hay gente que piensa que solamente porque son judíos, ellos tienen que saber todo y tienen que saber mejor, y no. El apóstol Pablo les dijo a aquellos en el libro de Hechos, y el apóstol San Pedro, tanto nosotros como los gentiles, de la única forma que vamos a ser justificados es por la fe en Cristo Jesús. Olvídense de sus fábulas y mitos y todo lo demás. Aquí lo único que cuenta es lo que hizo el Señor Jesucristo de ahí para allá. Todo lo demás puede ser pura fantasía. Y entonces aquí en el capítulo 16, digo esto porque en el capítulo 16 del libro de Levíticos aparece una situación que es única en toda la Biblia. Es donde Dios le enseña a Moisés y a los sacerdotes cómo deben de entrar al lugar santísimo. Entonces dice el capítulo 16 y verso 1, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, dice, cuando se acercaron a la presencia de Dios y murieron. Dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre al lugar santo, detrás del velo o santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un ovillo para ofrendar por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica, vea el verso 4, se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinto de lino, y se cubrirá con toda la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrendar por el pecado, un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces aquí se presenta una situación y hay demasiados comentarios y la mayoría, pues en mi opinión, no sirven de nada. Donde Dios primeramente le dice, dile a tu hermano Aarón, le habla a Moisés y dile a tu hermano Aarón, que es el sacerdote, que no todo el tiempo entre nomás así al lugar santísimo, sino que esto es lo que tiene que hacer. Tiene que primeramente purificarse con la sangre. Va a hacer un sacrificio de un novillo y de un macho, de un cordero, ahí dice de un macho cabrío, ofrecerlos, dice,
Y de esa forma va a santificarse él, va a purificarse él y su casa, dice. Ya después que se haya purificado él con su casa, dice, entonces sí puede entrar al lugar santísimo, dice. Pero también ese día de expiación, ese día de que se le va a perdonar los pecados al pueblo, dice, va a tomar 2 machos cabríos, dice, y va a echar suerte sobre estos 2 machos cabríos, dice, porque uno, dice, lo va a dedicar a Jehová, dice, lo va a sacrificar para el Señor, dice, para perdonar ahí los pecados del pueblo también. Y otro, dice, otro le va a poner las manos sobre la cabeza, dice, y después, y ahí va a confesar todas las rebeliones, pecados del pueblo de Israel también. Y después va a escoger un hombre, dice, y ese hombre, ese macho cabrío lo va a enviar al desierto, y allá lo va a soltar, y ahí dice que es un macho expiatorio, así lo llama allí. Expiación, que significa dejar ir libre, soltar, porque significaba de que ese macho cabrío iba a llevarse los pecados del pueblo de Israel a una tierra deshabitada, desértica. Y ahí, pero en unas tradiciones, en unas traducciones, no dice el chivo expiatorio, sino que dice, será entregado a Azazel. Y Azazel, hay muchos comentarios, pero los más acertados es que Azazel significa el macho cabrío peludo, que se marchó. Eso es lo que realmente es lo más acertado de esta traducción. Pero muchos dicen que se refiere a un principado, a un demonio que viene de parte del diablo. Otros dicen que se puede dedicarse al mismo Satanás. Pero de cualquier forma, lo curioso de esto es que Dios dice que escoja 2 machos cabríos y que eche suerte sobre ellos. Y uno va a pagar las consecuencias porque va a ser sacrificado por los pecados del pueblo, va a ser muerto. Y con su sangre se va a purificar la gente y todo lo que Dios le indica al sacerdote Aarón. Pero el otro dice que va a ser dedicado, se lo van a entregar a Azazel. Solamente van a poner las manos sobre él y confesar todos los pecados y maldades. Y se los va a llevar al desierto y se lo van a entregar a Azazel. Y allá supuestamente lo desbarrancaban a este animal. Total de que allí claramente está dando a entender de que se lo entregan al diablo. Es un acto de entregarle, y eso no es nuevo, porque mucha gente se hace bolas, pero acuérdese, estamos hablando de términos legales. La palabra de Dios es un libro de leyes legales que Dios mismo instituyó y que Satanás conoce bien. Satanás no es como lo piensan, la gente tiene que entender, como lo pintan, la gente tiene que entender eso. No es un ahí de color rojo con un tenedor, era el querubín protector grande, ungido, lleno de sabiduría, tiene mucha sabiduría y conocimiento, corrompidos, pero los tiene. Conoce bien la palabra de Dios, conoce bien la ley de Dios. Es como un abogado que está 100% preparado para cada caso, que conoce la ley a perfección, sabe cuándo usarla, cuándo no. Entonces, Dios, sabiendo que también Él sabe, pues tiene que actuar de acuerdo a la ley. No pueden, la ley, en una ocasión el Señor Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos, la ley o la escritura no puede ser quebrantada. Cuando habló de los jueces, dijo, cuando Él les dijo, yo soy hijo de Dios, y se ofendieron, y Él les dijo, ¿por qué se ofenden? Si la palabra de Dios dice que habló a los hombres Dios y les dijo, ustedes son dioses. Dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Así que entonces el diablo conoce bien la palabra de Dios. Eso es lo que a veces le pasa a mucha gente en este mundo. Él quiere que permanezcamos en ignorancia, porque entre más ignorantes seamos de la palabra de Dios, no importa que seamos las personas más inteligentes de este mundo, mientras seamos ignorantes a la palabra de Dios, Él tiene todo a su favor para engañar. Ahora, en el caso de nosotros, los cristianos, tenemos que conocer la palabra de Dios lo más acertado posible, pero aparte de eso, tenemos que tener poder, porque vuelvo a repetir, Satanás no todo el tiempo miente, ni tampoco solo a través de mentiras hace daño. Ahí está a Job, fue y solicitó a Job, y dijo, Job te sirve porque te quiere, te ama, Señor, porque tú lo has rodeado de bienes. Déjame ir a tentarlo y le quito lo que tiene para que veas cómo te va a maldecir. Y fue. Y no fue y le susurró a Job, hey, mira, Job, tú eres pecador. No,
fue y lo atacó y le quitó los bienes que tenía. Por eso tenemos que conocer esta armadura de Dios para protegernos. Conocer, por años yo le he dicho a mucha gente, que a veces me preguntan qué me aconseja usted para que yo pueda vivir una vida mejor o tranquila, o por lo menos sobrevivir a muchos ataques del enemigo. Pues ahí está el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora, con tus plumas me cubriré, debajo de tus alas estaré seguro. Ahí sigue diciendo mucho más. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Por eso vuelvo a decir lo de Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque esas cosas son las que viene el enemigo a utilizar, esa falta de conocimiento. Si no estamos en paz para con Dios, pero si hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, estamos en paz. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y apacigua la ira de Dios. Y también, porque cuando los caminos del hombre son agradables ante Dios, aunque no seamos perfectos, pero si somos agradables a Dios, vivimos por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún con sus enemigos lo hace estar en paz. Pero si nos conformamos a una vida mediocre, de ignorancia, y aparte de eso entonces se necesita poder, estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Es lo primero que debemos de desear, anhelar y buscar, estar llenos del Espíritu de Dios, porque en muchos casos, si a mí me preguntaran, mire, si a mí me preguntara alguien, ¿qué prefieres? ¿Estar lleno de todo el conocimiento de la palabra de Dios o estar lleno del Espíritu Santo de Dios? Pues ya, pues lo segundo, estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo preferiría eso, porque hay muchas personas en este mundo que no tienen acceso a la palabra de Dios por el lugar donde viven, no tienen acceso a una Biblia, a veces tienen acceso a muy poco conocimiento, pero si están llenos del Espíritu de Dios, con eso van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, y Dios mismo me puede enseñar a mí lo que yo necesite saber, si no tengo más acceso a su palabra. Pero en cambio hoy en día hay mucha gente, muchísimo conocimiento, teólogos que yo le digo, no creen la palabra de Dios, no creen lo que saben, dudan mucho, todo lo cuestionan, y por eso el Señor cuando a él lo cuestionaron en cuanto al matrimonio, los saduceos, esta secta que eran medios ateos, le preguntan, lo querían hacer ver mal, y le preguntan al Señor, mira, eso de la resurrección y eso de la vida eterna es una ridiculez, porque mira, la ley dice que si una mujer se casa con un hombre y no tiene hijos, tiene que casarse con el hermano de ese hombre, porque no puede quedarse sin heredero, y no, la descendencia no puede acabar, tiene que continuar. Entonces supongamos que había una mujer que se casó con un hombre, se murió y no tuvo hijos, y luego se casó con el hermano y tampoco, y así se casó con 7 hermanos. Los 7 se murieron. A ver, tú que crees en la resurrección y en toda la vida futura y todo eso, ¿con cuál de los 7 se va a casar cuando resuciten? Como diciendo, ya lo agarramos ahí. Y la respuesta, la primera respuesta que el Señor, antes de que les dé la explicación, ¿qué es? Les dice, no les digo que ustedes por eso hierran, por su ignorancia primeramente, y por no conocer el poder de Dios. Así que nosotros no solamente necesitamos tener el conocimiento más acertado, sino también poder de Dios. Porque a Job, si hubiera tenido poder de Dios, Espíritu Santo, Dios lleno de Dios, le hubiera dado una buena batalla al diablo, y tal vez no le hubiera hecho tanto daño. Hubiera tenido tal vez espíritu de discernimiento, y hubiera discernido, el diablo me está atacando, y va a hacer esto, el próximo ataque de él es esto. Don de espíritu de discernimientos, pero no. ¿Ve? Y entonces acá habla de Azazel. Y vea, entonces no debe ser ninguna sorpresa, porque él tiene autoridad. Acuérdese que él le dijo al Señor Jesucristo cuando vino a este mundo y el Señor comenzó su ministerio, le dijo, mira Jesús, póstrate delante de mí y te doy todos estos reinos con su gloria, porque a mí me los entregaron y a quien quiero los doy. Así que no hay ninguna sorpresa que ya Dios le entregaba cada año, era un macho cabrío para sacrificarlo a Dios,
y el otro para enviarlo al desierto a Azazel, al diablo, se lo entregaban, porque tenía cierto derecho. Y entre más nos alejemos de Dios, entre más desobedientes, más derecho le damos a Él. Por eso hay que acercarnos cada día más a Dios, llenarnos de su palabra y del poder de Dios para poder dar una buena batalla y sobrevivir hasta el día que Dios nos tenga aquí en la tierra. Dios lo bendiga y hasta la próxima.